están? ¿Sí me escuchan bien? Sí, señora. Les ofrezco excusas por haberme demorado un poquito, pero es que no me dejaba la aplicación ingresar, casi que no puedo. ¿Será que le damos unos minutos para que se acaben de conectar los demás? No sé si también les estará fallando a ellos la conexión hoy. Natalia, buenas tardes. Estamos dando unos minutos para que se terminen de conectar y ya damos inicios. Ya estoy tratando de subirle un poco el volumen, Bárbara, para que de pronto puedas escuchar mejor. Le intenté subir un poquito el volumen, Bárbara, espero que puedas escuchar mejor. ¿Ya ahí están viendo la pantalla compartida?
Gracias, Natalia. Gracias, Bárbara. Listo, un minutico más, a ver si alguien más se conecta y si no damos inicio. En la sesión la última sesión, recuerden que habíamos terminado todo lo relacionado con la conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba. Hoy vamos a abordar, digamos, espero tres temas. Tres temas. El primero, el fin de la prueba, y el segundo, la clasificación de las pruebas para cerrar, digamos, esta parte de la teoría general. Y a continuación vamos a ya a tratar nuestro primer medio de prueba, que es lo que tiene que ver con la prueba documental para terminar en el documento electrónico. ¿Sí? Esta es como la orientación de la sesión que vamos a seguir el día de hoy. No creo que terminemos todo lo relacionado con la prueba documental, pero intentamos por lo menos abordar la primera parte de generalidades para después hablar ya del documento electrónico. Bueno, estoy pendiente del chat para quienes no tienen sonido, y voy a llegó Jairo, buenas tardes. Y voy a espérenme que no sé qué le pasó a la imagen. Ya creo que mucho mejor. Bueno, entonces, si ustedes me lo permiten, estoy pendiente del chat, pero voy a desconectar mi cámara porque hoy me encuentro en la oficina y aquí falla a veces la señal. Entonces, para tener una mejor red y que de pronto la comunicación no se me corte, mientras iniciamos la exposición de los temas, voy a apagar la cámara y con posterioridad para poder interactuar la vuelvo a conectar. Como les decía, vamos entonces a iniciar nuestra sesión haciendo referencia a lo que es ya el fin de la prueba judicial. Frente al fin de la prueba, ya habíamos adelantado, digamos, unos primeros acercamientos en relación con qué es lo que nos interesa probar y cuál es el fin de la prueba judicial. Sobre esto, digamos, reiteramos lo que ya hemos visto en nuestras generalidades, y es que toda actuación judicial sin ningún tipo, digamos, de distingo, es decir, si se lleva ante una jurisdicción u otra, o si es dentro de un proceso civil, dentro de un proceso penal, dentro de un proceso administrativo, su objetivo final es el de buscar la verdad de los hechos. Y hacia, digamos, esa orientación es que se va a desarrollar todo el proceso judicial y todo lo que tiene que ver con la etapa probatoria. Cuando el juez, digamos, no puede reconstruir los hechos como realmente ocurrieron, pues no puede orientar su decisión hacia el juzgamiento de ese asunto particular que es el que llevó
a que desarrolláramos el proceso. Dentro de la actuación administrativa, también nos encontramos en el escenario que el Estado, como la administración, debe, digamos, orientar su actividad judicial hacia, digamos, la toma de unas decisiones dentro de un marco normativo y fundamentada en la verdad de esos hechos. ¿Qué tenemos, digamos, como objetivo? Ese funcionario judicial, ese juez, debe buscar la verdad, lo que no implica solamente la búsqueda de la prueba, sino eso que ya habíamos visto como parte del derecho a la prueba, y es que una vez la prueba está aportada al proceso, pues la decisión que tome debe tener en cuenta esa prueba que ya está aportada. Digamos que ya habíamos visto toda la jurisprudencia constitucional y particularmente unas decisiones de la Corte que hacían referencia a que cuando se omitía una de las pruebas o no era tenida en cuenta para la decisión final, digamos, estábamos ante una ruptura de ese equilibrio procesal y ante una violación de ese derecho a la prueba, que significaba en todo caso que la persona podía acudir, por ejemplo, ante la acción constitucional de tutela para reclamar, digamos, el restablecimiento de su derecho al debido proceso, porque veíamos cómo ese derecho a la prueba se enmarcaba en el debido proceso. Este, digamos, derecho a la prueba y la búsqueda de la verdad dentro del proceso tiene que ver también con la orientación o ese horizonte que le vamos a dar a la prueba dentro del proceso judicial. Y como en algún momento les decía, es importante este interés mejor para las partes, cómo aportar para la construcción de esa verdad, que es la que se debate en el proceso judicial. Pero también está esa facultad que tiene el juez o el funcionario para decretar unas pruebas de oficio que le permitan acercarse a esa verdad de los hechos que se debaten, y este decreto de pruebas de oficio no es solamente una facultad, es decir, la posibilidad de tomar esta decisión, sino que el juez o el funcionario judicial tiene el deber, o sea, se convierte en una responsabilidad y en una carta de obligación el decreto de pruebas de oficio necesarias para garantizar esa búsqueda de la verdad real en el marco de un proceso judicial. Cuando la Corte Constitucional en sus decisiones ha hecho referencia a ese papel del juez alrededor de un proceso, ha dicho que ese juez no solamente es digamos, un partícipe neutro en el marco del proceso, donde sus decisiones se sustentan solamente desde la perspectiva de lo jurídico, o sea, si la decisión debe responder al ordenamiento, a la norma, a la Constitución, a la ley, y debe apegarse a, digamos, a esa, a la norma en su estricto contenido, sino que además el juez debe responder a un conocimiento real de esas situaciones que le va a corresponder resolver. Es decir, ese juez o ese funcionario no solo debe hacer referencia en su decisión a la norma que le permite tomarla, sino
sino que debe tener un conocimiento real de los hechos. Por eso decíamos que el juez se acerca desde lo probatorio a la realidad de lo que sucedió en el pasado y a cómo esa realidad le permite tomar una decisión fundamentalmente, o mejor, una decisión que más se acerque a ese término de verdad y justicia. En el marco del fin de la prueba, digamos, hay algunas tesis que se acercan más o menos a esa relevancia bajo la discusión que como la verdad se acerca a unos hechos que son materia de pasado, o mejor, que sucedieron en el pasado, pues no es posible en ocasiones conseguir realmente la verdad. Y entonces ahí tenemos 4 tesis alrededor de ese papel del juez o del funcionario en materia probatoria. La primera tesis es la de los que se denominan los indiferentes. Y estos plantean que la verdad en el fondo termina siendo irrelevante en el proceso porque la valoración judicial de las pruebas pues no es realmente para conseguir la verdad, sino lo que les permite a las partes dentro de un proceso es esa hábil despliegue de argumentos para convencer a la otra parte o para convencer al juez de que su obrar creo que se me cruzó el sonido de Jairo. Ahí, Bárbara, ¿ya me escuchan mejor? Ahí me están escuchando bien. Sí, sí, Bárbara, se cruzó, creo que el sonido de Jairo o el sonido de alguien que ingresó se cruzó dentro de la sesión. Me confirman de pronto, Bárbara o Jairo, si ya se escucha mucho mejor. No, Jairo, no sé por qué se había activado. Yo sé que lo tienes apagado, pero en algún momento se activó, no sé por qué. Pero bueno, espero que ahí me estén escuchando. Les decía que la primera tesis de esos que dicen que no es factible encontrar la verdad dentro de un proceso es la que se denomina de los indiferentes. Y frente a esa tesis de los indiferentes se plantea que la verdad termina siendo irrelevante dentro del proceso porque la valoración judicial de las pruebas no es en realidad para conseguir la verdad, sino para permitir un despliegue hábil de argumentos que nos permita convencer a las partes o convencer al juez de que tenemos la razón, ¿sí? Y ahí, digamos, lo que plantea esta tesis es que juega un papel muy importante, esos representantes son los abogados dentro del proceso, porque son los abogados los que van a permitir que la argumentación oriente la decisión final que va a tomar el juez. La segunda tesis es la que habla sobre esa imposibilidad
de conseguir la verdad. Dentro de los doctrinantes de esta teoría, digamos, hay como tres grupos: los que plantean que es imposible que conozcamos la realidad de hechos del pasado, porque esos hechos o esa representación o la reconstrucción de esos hechos que hacemos dentro de un proceso judicial van a estar permeados por la visión que yo tuve de lo que sucedió. O sea, siempre la opinión, esa subjetividad de quienes intervienen en el proceso hacen que la verdad de los hechos resulte imposible, porque siempre va a haber una orientación alrededor de mi percepción sobre eso que sucedió. Otros que plantean que en la práctica, y ya lo habíamos mencionado cuando definíamos qué es lo que se prueba dentro del proceso, es que el juez no dispone ni de los instrumentos de conocimiento, ni del tiempo y la libertad para investigar, porque los procesos judiciales, las actuaciones administrativas, tienen unos términos, y esos términos, esos tiempos previstos, hacen que el juez no disponga de la absoluta libertad ni del tiempo necesario para investigar la verdad, y la decisión que va a tomar va a estar limitada por cómo se configuró ese, digamos, ese proceso probatorio, que va a orientar la decisión de un juez, y no necesariamente la orientación va a ser la verdad, sino esa reconstrucción limitada que se ha hecho dentro de un momento determinado, ¿sí? Y aquí, digamos, la situación real es que fundamentalmente en temas penales, esos temas de verdad y de justicia van a estar mediados por la capacidad que tengamos de llegar o acercarnos a la verdad a partir de las pruebas. Aquí vamos a tener, digamos, dos escenarios: cómo configura esa actividad probatoria el Estado, que es el que tiene esa facultad a través de la Fiscalía de investigar y de llevar a una persona a un proceso penal, y la posibilidad que tiene quienes se acreditan como víctimas, o la posibilidad que tiene ese imputado o acusado en un proceso penal de configurar probatoriamente su propia verdad, ¿sí? Entonces, plantean esa imposibilidad de conseguir la verdad, pero frente a unas limitaciones que tienen dentro del proceso y a las que se ven abocadas las partes, por lo que el juez finalmente tomará la decisión según un criterio formado alrededor de, de la etapa probatoria, y no necesariamente de la verdad. Hay una tercera corriente que plantea que existe una impertinencia ideológica alrededor del proceso y del derecho probatorio, ¿sí? Y es el que dice que la finalidad de un proceso en realidad es solucionar el conflicto que se ha presentado entre las partes, y no necesariamente obtener la verdad dentro de ese proceso. Y en el fondo plantea esta tesis que la verdad termina siendo inconveniente para terminar el asunto. Bárbara está, digamos, pidiendo que vuelva a explicarla porque no está muy comprensible. Entonces, esta tercera tesis de la impertinencia ideológica, lo que plantea alrededor del fin de la prueba es que dentro de un proceso no estamos buscando la verdad, sino dentro de un proceso lo que estamos buscando es solucionar ese conflicto que se presenta entre
partes que nos llevan, digamos, en la práctica o a la demanda o acudir a lo que se denomina un estrado judicial. Entonces, lo que estamos diciendo es que la finalidad real de la prueba es solucionar ese conflicto y que ahí la verdad en realidad se va a convertir en un inconveniente porque lo que tiene que decidir el juez es de la manera más justa cómo llega a una solución real dentro del proceso. Entonces, en realidad, el objetivo de un proceso para esta tesis será solucionar el conflicto y no buscar la verdad. Y todas las pruebas lo que van a hacer es darle al juez unas herramientas para tomar una decisión y terminar de una vez con el conflicto, con el proceso, y no necesariamente esto va a estar mediado por la verdad de la situación. Esta es una tesis compleja fundamentalmente cuando en un proceso, como en algún momento les mencionaba, está en juego la libertad de una persona, ¿sí? Y es que de pronto cuando el conflicto es de carácter civil, por ejemplo, sobre si compré una cosa y esa cosa no tenía la calidad esperada para mí porque tenía un vicio, se denomina en civil un vicio, que la cosa no estaba en óptima condición para ser usada para el fin que la adquirí, pues en ese proceso civil sí, digamos, el objetivo será solucionar ese conflicto, pero en materia penal, donde lo fundamental es, lo fundamental termina siendo decidir sobre la libertad de una persona, pues obviamente la verdad sí va a tener una incidencia porque es lo que va a permitir que el juez tome una decisión en un marco de justicia, ¿sí? Cuando nosotros hablábamos de qué es lo que se busca probar, digamos que mencionábamos lo que era el fin de una jurisdicción especial, que era la jurisdicción de la justicia transicional. Y veíamos y alcanzábamos a hacer mención cómo en el marco de esa justicia transicional, donde existen unas víctimas en el marco de un conflicto armado, lo fundamental sí era llegar a la verdad como un componente importante para esas víctimas y que estaba relacionado con la justicia y la reparación, donde lo importante en esa justicia transicional no será en realidad en términos probatorios solucionar ningún conflicto, sino que las personas conozcan qué fue lo que sucedió. Si digamos que ahí esta tesis perdería toda validez porque no estamos ante el trasfondo de lo que busca una justicia particular como es la justicia transicional. Por eso, digamos, esta tesis de la impertinencia ideológica es tan difícil para un ordenamiento como el nuestro, que reconoce en el juez una autoridad para impartir justicia y donde esperamos que esa justicia esté ceñida a una verdad de unos hechos, ¿sí? Por último, la cuarta tesis tiene que ver con una obtención formalizada de la verdad. Y lo que plantean es que ese juez tiene una tarea de averiguar la verdad, pero que como no la averigua a cualquier precio, de cualquier manera, sino que tiene un ordenamiento que le regula cuál es esa verdad que va a conseguir, pues digamos que esa consecución de la verdad va a ser una verdad probatoria
y va a ser una verdad formal que no va necesariamente a responder a una verdad absoluta o una verdad real, sino a lo que máximo pueda conseguir el juez dentro de ese proceso, ¿sí? Y ahí estamos ante la posibilidad que tiene el juez de acercarse a una verdad en términos regulares probatorios, pero no a esa verdad absoluta que filosóficamente o desde la filosofía del derecho es lo que, digamos, todos los ciudadanos esperaríamos en términos de justicia, ¿sí? Es que yo tengo una dificultad, estamos en la diapositiva porque me escribe Bárbara si la diapositiva ha cambiado. Estamos en la diapositiva que nos plantea las 4 tesis que estoy explicando, ¿sí? Y entonces les decía que en el fondo denme un segundo, dejo de compartir a ver si ya vuelvo a compartir la presentación. Ya la estoy compartiendo nuevamente en donde estamos en este momento en la exposición alrededor de las 4 tesis de cuál es nuestro fin de la prueba y para qué utilizamos la prueba dentro del proceso. Finalmente, este tema del fin de la prueba se va a relacionar, con que habíamos definido que la prueba nos sirve para demostrar unos hechos sucedidos en un momento determinado y cómo esos hechos de ese momento determinado nos permiten acercarnos, o mejor, le permiten al juez o al funcionario administrativo acercarse a una verdad material de unos hechos que sucedieron, y eso es lo que le va a dar una certeza alrededor de la decisión que va a tomar, y cómo esa certeza de la decisión le va a permitir tener un conocimiento seguro, un conocimiento claro y evidente, y para ello ese juez o ese funcionario va a buscar en cualquier tipo de proceso estar conducido por la mayor cantidad de certidumbre, y para eso utiliza la mayor cantidad de medios probatorios posibles y, digamos, analiza esos medios probatorios en conjunto, que es lo que le va a permitir detectar contradicciones, incertidumbres o mentiras alrededor del proceso judicial y acercarse a esa valoración o a esa finalidad última de verdad en el proceso judicial. Vamos a ver ahora lo que está relacionado con la clasificación de las pruebas. O sea, vemos cómo condensamos, antes de cerrar en ese fin de la prueba, todo lo que vimos alrededor del derecho a la prueba y de los hechos como materia de prueba, ¿sí?
y cómo entonces el juez va a tomar una decisión de una manera holística, porque empieza a ver en su conjunto todo el proceso desde la perspectiva de los hechos y cómo se acercó a esos hechos expuestos a través de los medios de prueba utilizados dentro de, el proceso judicial. Vamos entonces a hacer referencia a esa clasificación de las pruebas, ¿sí? Y esa clasificación de las pruebas de manera muy general, porque existen múltiples clasificaciones, digamos, vamos a verlas desde 3 tipos de perspectivas. ¿Cómo se clasifican? Según la contradicción. ¿Cómo se clasifican desde las fuentes formales y las fuentes sustanciales? ¿Y cómo se clasifican según el objeto de la prueba? Vamos entonces a hablar de la clasificación de las pruebas según la contradicción de la prueba. Tenemos ahí 2 tipos. Una prueba que llamamos la prueba sumaria y la que tenemos como una prueba controvertida. Esa prueba sumaria, supongo que ustedes la han escuchado bastante, es aquella que acredita de manera plena un hecho y que solo carece de esa contradicción propia de todo medio probatorio. Es decir, en principio, dentro de un proceso vamos a estar ante una permanente contradicción entre las partes. Y las pruebas en general ya vimos que van a tener una contradicción propia. Cuando yo practico una prueba, la contraparte que no le es favorable esa prueba va a tener la posibilidad de contradecirla. Y la va a contradecir utilizando otros medios probatorios. Mientras que esta prueba sumaria va a ser aquella que nos da la certeza de la ocurrencia o existencia de un hecho, pero que no ha sido controvertida ni discutida dentro del proceso, ¿sí? Esta prueba sumaria, digamos, va a depender de lo que nosotros queremos probar dentro del proceso, y es como esa prueba mínima que vamos a encontrar alrededor de un hecho, ¿sí? Ejemplo de una prueba sumaria dentro de un proceso civil. Vamos, digamos, a aportar un contrato simple de compraventa como una prueba sumaria de que el negocio jurídico que estamos discutiendo se llevó a cabo, ¿sí? Y tenemos que ese contrato que estamos aportando es un documento privado que ha sido suscrito o aparece suscrito en documento por ambas partes y que por tanto, digamos, es sumaria porque va a entrar a discusión dentro del proceso, ¿sí? Pero que es, digamos, la mínima prueba que vamos a encontrar alrededor de esa prueba que damos alrededor de un hecho que estamos alegando. Digamos que esas pruebas de carácter sumario son utilizadas mucho en las actuaciones de orden administrativo, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos alegando en materia laboral, que hacemos parte de esos grupos que la Corte ha denominado especial protección, vamos a alegar que estamos dentro del grupo especial protección de los prepensionados, porque nos hacen falta 3 años o menos para adquirir nuestro derecho a la pensión.
Si lo que voy a probar es que me hacen falta menos de 3 años para cumplir uno de esos requisitos que será la edad, el otro requisito será el tiempo de servicio, una prueba sumaria que aportar para probar que soy prepensionada es fotocopia simple de mi cédula de ciudadanía donde aparece mi fecha de nacimiento y es la prueba sumaria para demostrar que soy prepensionada y que debo ser sujeto de especial protección constitucional, ¿sí? Entonces, esa prueba sumaria no ha sido controvertida, pero es la mínima que yo puedo aportar dentro del proceso judicial o dentro de la actuación administrativa para que me den la razón a una alegación, a un hecho que yo estoy alegando, que es el que me va a dar el derecho. De otra parte, vamos a encontrar esa prueba denominada controvertida. Y ya vimos dentro de ese derecho a la prueba y dentro del debido proceso, la prueba judicial tiene un mínimo que es el principio de contradicción. En virtud de ese principio de contradicción de la prueba, esa prueba judicial no va a poder ser apreciada si no se ha celebrado en la audiencia, en la etapa probatoria, con un conocimiento de la contraparte, ¿sí? Y si la contraparte no conoce la prueba, pues no va a poder contradecirla, y la prueba que no puede ser contradicha, pues va a carecer de valor dentro del proceso, ¿sí? Es decir, la importancia de la prueba y de la contradicción de la prueba es que le da un valor al ejercicio probatorio y a esa prueba en particular. Y por eso, digamos, adquiere este tipo de prueba un valor fundamental para la decisión del juez porque va a tener la posibilidad de controvertirse. Digamos que en regla general de esta clasificación tenemos que las pruebas sumarias generalmente se consiguen extra proceso, es decir, fuera del proceso judicial, y en general las pruebas que se obtienen dentro del proceso van a ser unas pruebas controvertidas y van a tener el valor de plena prueba porque permiten esa contradicción entre las partes. Otro tipo de pruebas, otra clasificación que encontramos responde a las pruebas formales y las pruebas sustanciales. Esas pruebas formales generalmente cumplen una función solamente procesal y es llevar al juez al convencimiento de esos hechos que queremos probar, ¿sí? Mientras que, digamos, esas pruebas sustanciales, no van a tener la formalidad de las primeras, que además para que tengan existencia y validez dentro del proceso requieren de unas formalidades previas, sino que las sustanciales simplemente nos van a demostrar la existencia de un hecho sin necesidad de tener la solemnidad que se requiere para algunas. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos referencia a ese, ya lo había mencionado, a ese negocio jurídico de compraventa de un bien inmueble, digamos que el hecho de que yo alegue dentro de un proceso que la contraparte me debe 10 millones de pesos, un documento, un escrito, digamos, simple alrededor del negocio jurídico no me va a permitir demostrar que me adeuda ese dinero, ¿sí? Sino que será la
escritura pública la que me va a servir para demostrar que el acto existió y que por tanto no la compraventa es el negocio jurídico que me determina que me adeuda ese dinero. Denme un segundo que me está escribiendo Bárbara. Voy a intentar conectarme. Voy a intentar conectarme para poder desde el celular para monitorear las diapositivas y los documentos para que ustedes los puedan ir viendo. Denme un segundo. Tienes razón, Bárbara. Denme un segundo que no están viendo ustedes. Tienen razón, ustedes no están viendo lo que yo estoy viendo. Me va a tocar intentar, porque no me deja verlos en modo de presentación. Entonces voy a
Bueno, les ofrezco excusas porque están viendo la presentación así, pero no sé por qué no me deja compartir en modo presentación. Entonces me va a tocar, y cuando la paso, a ustedes no les permite ver la siguiente diapositiva. Entonces voy a presentarlas así y las voy pasando como dice para manualmente, mientras logro configurar y descubrir qué le sucede porque no me deja en modo presentación compartir la pantalla. Un segundo. Ya. Yo un segundo, estoy intentando corregir. No. Ya, las voy pasando manualmente, pero las dejo acá. Entonces, estábamos en las pruebas formales y sustanciales. Y decíamos que hay documentos o pruebas aportadas dentro del proceso que requieren de una serie de formalidades para llevar al juez al respectivo convencimiento. Y en ese sentido, por ejemplo, en un negocio jurídico de compra-venta, perfecto, pero cuando dijimos hacemos solamente una sola, no venía y no dos, dijimos perfecto. cuando yo sí le dije, le vas a ver que van a cambiar la fecha porque hoy estamos teniendo dificultades de conexión, mil disculpas, pero no sé qué sucede. Entonces, para cierto tipo de hechos, digamos, lo que es necesario es que se aporten unas pruebas formales que son las únicas que nos permiten demostrar la existencia del acto que estamos controvertiendo o que estamos declarando de un proceso como parte de unos hechos o unos argumentos. Entonces decíamos que la escritura pública es, digamos, la prueba formal con la que se puede demostrar la existencia de un negocio jurídico a partir del cual estoy alegando que se me debe un monto de dinero después de ese negocio jurídico, ¿sí? Y entonces estamos ante esa clasificación, de pruebas entre formales y sustanciales. La tercera clasificación de esas pruebas van a ser las pruebas definidas según su objeto. Y va a haber unas pruebas directas y unas pruebas indirectas. Las pruebas directas son aquellas que, a pesar de existir un criterio racional del juez que le permite identificar lo que se trata de probar, ¿sí? Digamos aquí, estamos ante que el juez tiene una relación directa con la prueba y le permite tener una percepción simple a través de sus propios sentidos. Un ejemplo, digamos, claro
de este tipo de pruebas es la inspección judicial, o sea, es el juez el que se dirige a un lugar para, a través de la inspección, lograr una percepción propia alrededor de un hecho que es el que se busca probar. ¿Sí? Entonces, va a ser una inspección judicial sobre la casa que adquirí y respecto de la cual estoy alegando que tiene un vicio y que por tanto el vendedor me engañó en el negocio jurídico de compraventa. Entonces el juez hace una inspección judicial al bien para directamente hacerse una idea de qué sucede con eso que estoy alegando dentro del proceso. Y hay una prueba indirecta que es aquella donde el juez no percibe directamente el hecho por probar, sino digamos que su decisión va a estar mediada por una inducción de lo que se trata de demostrar. Y aquí, digamos, el ejemplo es, por ejemplo, la prueba a través de informe, donde el juez llama a una persona o a una entidad a través de su representante para que rinda un informe sobre unos hechos o sobre cifras, ya vamos a ver ese medio de prueba, y entonces, digamos, el juez no percibe directamente el hecho a probar, sino por lo dicho por quien le está presentando el respectivo informe. Esto mismo sucede con la declaración de parte. El juez escucha eh, eh, los hechos a partir directamente de lo que le está diciendo un tercero y no sobre una percepción propia de él en relación con ese hecho particular. Digamos que hasta aquí las generalidades en relación con el fin de la prueba y con la clasificación de las pruebas, y como les decía, vamos a entrar directamente en la prueba documental. Yo les pido excusas el día de hoy por los temas técnicos y por las interferencias de sonido, pero cuando estoy en mi oficina creo que se complica muchísimo la sesión. Creo que me toca acudir mejor a otro sitio para poder dictar las sesiones sin tanta interferencia, pero mañana ya corregiré ese hecho, por lo que hoy les pido excusas por estas situaciones que se han presentado, tanto con la presentación como con las interferencias a veces de ruido acá. Antes de entrar o de dar inicio como tal a la prueba documental propiamente dicho, les voy a proponer que hagamos nuestro descanso de los 5 cortísimos minutos para tomar agua o café, y volvemos rápidamente a discutir o a iniciar mejor la exposición alrededor de lo que son los documentos y cómo utilizamos este medio de prueba documental, bajo qué condiciones. Entonces, si les parece, démonos esos 5 minutos y volvemos ya propiamente a abordar la prueba documental. Tengo las 3:07 de la tarde, nos veríamos a las 3:12 para iniciar con la exposición de la prueba documental.
Bueno, si es, continuemos con la sesión, vamos a hablar de la prueba documental. Para hablar de esta prueba, lo que primero debemos hacer es de qué es un documento, qué entendemos por el documento. Aquí les estoy mostrando dos definiciones actuales de lo que es un documento. Quisiera preguntarles qué diferencias pueden ustedes ver entre una y otra definición. ¿Alguien que nos quiera decir cuál es la diferencia entre una y otra definición? Bueno, digamos que entre una y otra definición lo que encontramos es que en la primera hay una tendencia a confundir la cosa con lo que ella en realidad representa, ¿sí? El documento como cosa u objeto puede ser objeto de las percepciones, entonces por eso nos dice susceptible de ser percibida por la vista o el oído o por ambos, en la primera definición. Y es cierto que, digamos, la cosa objeto del que estamos hablando como documento puede ser objeto de percepciones de carácter sensorial, visual, olfativo y auditivo, ¿sí? Pero no podemos confundir la definición de esa cosa u objeto con lo que ella representa, ¿sí? Entonces, una definición más acercada a lo que es el documento es cualquier cosa que sirve por sí mismo, o sea, por sí mismo ese documento nos va a servir para ilustrar o comprobar por vía de representación la existencia de un hecho cualquiera o la exteriorización de un acto humano. Entonces, fíjense que digamos que lo que nos va a servir por vía de representación del documento es para comprobar la existencia de un hecho cualquiera o la intencionalidad que tuvo el ser humano de, por ejemplo, actuar de una manera u otra. Cuando yo suscribo, digamos, la promesa de compra-venta, estoy ante la exteriorización de un acto humano que es la voluntad de desprenderme de la propiedad de una cosa, ¿sí? Entonces, ese documento que va a ser la promesa de compra-venta va a ser la exteriorización de esa intencionalidad mía de vender algo que es de mi propiedad, ¿sí? Y ahí lo que me va a servir es para comprobar que yo sí tenía esa intención al momento de firmar el documento, ¿sí? O comprobar por vía de representación que un hecho sucedió. Digamos que hace muchísimo tiempo, cuando se pensaba en el documento, se pensaba en ese objeto, cosa de carácter física, está en papel, ¿sí? Pero ya vamos a ir viendo que el documento no solo es aquello que vamos a encontrar en papel, sino que tenemos distintas maneras de entender el documento como ese objeto que me permite comprobar un hecho
una intencionalidad de acto humano. Uno de los tratadistas en materia de derecho probatorio y civil más famosos, que era el doctor Hernando Davis Echandía, decía que el documento es toda cosa que sirve de prueba histórica indirecta y representativa de un hecho cualquiera, ¿sí? Y luego ya venía a decir cómo podía ser ese documento, ¿sí? Y al señalar que era una cosa representativa, o sea, capaz de representar un hecho, pues nos ampliaba todo ese concepto de lo que entendíamos por documento. Y ahí, digamos, ya cabe la fotografía como la posibilidad de representar un hecho. Digamos que la doctrina ha señalado que el documento es toda cosa capaz de representar, un hecho cualquiera o una manifestación del pensamiento, que es de las cosas más complejas de probar, esa manifestación del pensamiento. Y en este sentido, el documento va a ser esa cosa con carácter representativo y, digamos, en la definición vamos a encontrar dos especies de documentos. Los que se forman cuando se capta previamente el hecho, esto es, que se han representado anticipadamente en el pensamiento, en la psique del hombre, y aquellos que no se han formado previamente a ese hecho, ¿sí? ¿Cuál, por ejemplo, no se ha formado previamente ese hecho? Precisamente la fotografía. Cuando nosotros hablamos de el documento, debemos decir que no importa la materia de la que esté hecho ese documento, ¿sí? Y que entonces claramente un documento puede ser o está representado en un papiro, en un pergamino, en papel, en piedra, en cintas magnéticas, hasta en arcilla podría estar un documento, y podrá decirse entonces que el documento puede ser de cualquier material siempre y cuando permita representar lo que estoy, digamos, lo que estoy pretendiendo comprobar, ¿sí? Y, digamos, existirá una legislación, una norma diferente en cada país que nos permitirá demostrar mediante qué documento en particular se deben plasmar ciertos actos humanos por ciertos hechos, ¿sí? Ese es el caso que ya les he expuesto de la escritura pública. O sea, ya hay una norma que me dice que el negocio jurídico de compraventa de un bien inmueble debo elevarlo a la escritura pública. Entonces, ahí ya la materia del documento tiene una condición formal para poder ser tenida en cuenta. Y sin embargo, podrá ser representado, digamos, en cualquier materia, siempre y cuando haya sido elevado a escritura pública. ¿Por qué hago referencia a la materia del documento? Porque ya hoy estamos en tal grado de avance en relación con el documento definido como electrónico, que, por ejemplo, vamos a encontrar que la escritura pública se puede suscribir de manera electrónica en algunas notarías, y entonces ya no vamos a encontrar la escritura pública en papel como lo conocíamos, y eso no implica que deje de ser un documento o que importe la materia desde la cual propiamente se ha suscrito para llenar de la formalidad del ritual necesario para que se tenga en cuenta dentro del proceso. Entonces ahí la materia no importa siempre y cuando el documento esté lleno de las formalidades requeridas, cuando así se requiera alrededor de una norma jurídica que nos lo plantee en
un caso particular. Si no nos plantea esas formalidades la norma, el documento tendrá valor probatorio de la manera más sencilla posible, la manera más simple de cómo se esté viendo, y siempre y cuando cumpla con la condición de permitirme evidenciar la representación de hecho o la materialización de una intencionalidad humana. Dentro de las funciones jurídicas del documento, tenemos que, según esa finalidad que va a perseguir ese documento, pues va a desempeñar dos funciones diferentes. Una de carácter extraprocesal, que va a tener una naturaleza sustancial y en algunos casos solemne, y otra de carácter procesal y probatorio, ¿sí? Que va a ser ese documento que voy a incorporar a un proceso para demostrar un hecho, porque ese documento es el medio que la ley exige, la ley sustancial, para demostrar, por ejemplo, la existencia de un acto o de un contrato en particular. Ya hemos dicho que en relación con la solemnidad o la formalidad de un documento, ¿sí? Será cuando la ley impone que se celebre por medio de un documento específico. Y decíamos que el ejemplo más claro es la escritura pública para la venta de bienes inmuebles, por lo que la existencia de ese acto material de compra-venta pues va a requerir de un documento solemne que será esa escritura pública. Y va a ser un documento simplemente probatorio cuando la ley así lo va a exigir, o cuando se constituye un objeto permanente de representación como medida de seguridad o por cualquier otro motivo. Ejemplo, digamos que para en materia penal, servirá de elemento probatorio la grabación en video de una cámara de seguridad que nos permite demostrar dentro de un proceso la realización de un hecho que va a constituir un delito. No obstante, para que se tengan como medio probatorio un video de una cámara de seguridad, ya se exigen una serie de condiciones, por ejemplo, que los ciudadanos sepamos que ahí está una cámara y que precisamente nos está grabando, como parte de la protección a unos datos personales, a una intimidad que debemos tener, de la que gozamos como un derecho. Entonces, ese documento, que va a tener un carácter procesal y probatorio, pues va a ser un objeto permanente de representación y que va a tener unas condiciones de seguridad para que pueda ser tenido en cuenta dentro del proceso. Es decir, que estamos viendo, como les decía, no el documento visto como exclusivamente aquello que está representado en una hoja de papel, sino como cualquier objeto o cosa que me va a permitir probar esa representación o demostrar que existía una intencionalidad alrededor de un acto en particular. Vamos a ver entonces que cuando estamos frente a un documento y cuando estamos frente a un acto documentado. Y esto nos va a servir cuando estemos en un proceso para determinar qué es lo que yo estoy controvirtiendo dentro de la controversia judicial. Cuando el documento es meramente representativo, por ejemplo, cuando estamos ante la fotografía, pues no va a ser posible separar lo que está representando esa fotografía
del objeto que lo contiene, que va a ser el documento, el papel impreso con la imagen, ¿sí? Entonces, una fotografía de un ladrón abriendo una caja fuerte, pues no puede concebirse sin el objeto que la contiene. Es decir, la imagen sin el objeto propiamente, pues no va a existir, ¿sí? Cuando por el contrario el documento es meramente declarativo, va a ser posible separar el contenido del objeto que le sirve de recipiente, ¿sí? Ejemplo, digamos, más claro, una escritura pública. Esa escritura pública que va a estar representada en un papel generalmente, en unas hojas de papel, y que va a constituirse en el objeto, va a contener unas declaraciones de voluntad que se refieren a un contrato de compra-venta. La declaración de voluntad mía de querer vender un bien inmueble de mi propiedad y la declaración de voluntad del que está interesado en adquirir la propiedad de ese bien inmueble, ¿sí? Pero si nosotros independizamos esa declaración del objeto que la contiene, podemos estar ante dos tipos de procesos diferentes e independientes, ¿sí? Es decir, yo puedo, digamos, controvertir el documento de escritura pública si, por ejemplo, voy a decir que esa escritura pública contiene un acto simulado, donde yo lo que voy a debatir o enjuiciar es el contenido de ese acuerdo y no el documento propiamente dicho, ¿sí? Cuando estoy ante un acto simulado para que lo comprendamos mejor, cuando yo estoy vendiendo, no estoy realmente vendiendo el bien inmueble y me estoy desprendiendo de la propiedad, sino estoy haciéndole parecer al mundo jurídico que yo estoy de verdad deshaciéndome del bien, de la propiedad del bien, y en realidad no es así. Ejemplos, casos de la vida real. Se constituye una empresa donde la representante legal es una familiar mía y entre las dos celebramos un contrato de compra-venta de un apartamento y pareciese que el apartamento entra a ser propiedad de esa empresa. Pero resulta que yo sigo viviendo en el apartamento, no tengo contrato de arrendamiento y además la empresa en realidad es mía, ¿sí? Es un acto simulado porque en el fondo no quiero desprenderme de mi propiedad, sino que seguramente para evitar aumentar mi patrimonio, pagar una mayor declaración en la renta por patrimonio, evadir el impuesto creado precisamente al patrimonio, que tiene unos topes para que yo esté obligada a pagar, o mejor, unos mínimos para que yo esté obligada a pagar. Entonces, simulo que vendí el apartamento a esa empresa y hoy la propietaria es la empresa, pero como les digo, la empresa es mía y resulta que la representante legal de la empresa es familiar. Entonces, ahí estoy entre un acto simulado que yo no entro a atacar ese acto simulado, esa intencionalidad, digamos, de defraudar, pero no estoy atacando como tal propiamente el documento, sino el acto que se le dio a ese documento, ¿sí? Y aquí entonces la escritura pública es el acto declarativo de una voluntad, pero digamos, ese acto declarativo va a separarse del objeto mismo del documento. Y ahí lo que hago es debatir, digamos, llámese en sede judicial, debato es el
el acto simulado, ese acto declarativo separado del documento como tal. Otra manera de convertir un documento, digamos, y verlo así separado, es que sobre esa escritura se hubiera presentado una falsificación de la firma, ¿sí? Yo tenía la intención de vender el inmueble de mi propiedad. En realidad tenía la intencionalidad de hacer el negocio público con Juan, pero en algún momento alguien de manera fraudulenta falsificó mi firma en la escritura. Entonces yo ahí demando el documento, no necesariamente el acto de fondo, porque sí tenía la intención de venderle a Juan, ¿sí? Y digamos que en materia civil suceden este tipo de situaciones y se presentan este tipo de controversias judiciales donde en efecto se vislumbra cómo se presenta esta división entre el documento y el acto que estoy documentando en este tipo de documentos de carácter declarativo, ¿sí? Frente al, digamos, al primer caso, fíjense que cuando estoy ante un video, por ejemplo, tampoco puedo separar ese documento que es representativo del acto que estoy documentando, porque lo que me permite es demostrar precisamente ese acto documentado en realidad. Frente a la clasificación de las pruebas documentales, lo que nosotros vamos a tener es que se reconoce la existencia de un documento de carácter público y un documento de carácter privado. El documento público está definido en el Código General del Proceso como aquel otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones o con su intervención, ¿sí? Y el Código General del Proceso le incluyó ese documento otorgado por un particular en ejercicio de funciones públicas o con su intervención, que no lo traía el Código de Procedimiento Civil antes. Digamos, el Código de Procedimiento Civil decía entonces que si esta era la definición de un documento público, todo lo que no respondiera a esta definición era un documento privado, ¿sí? Por eso se definía como el documento privado como aquel que no reúne los requisitos para ser un documento público. Para claridades, cuando estoy ante un particular en ejercicio de funciones públicas, por ejemplo, cuando estoy frente a un notario, ¿sí? Los notarios son particulares en ejercicio de una función pública. ¿Por qué es un particular? Si bien es designado, mejor, se le asigna la notaría mediante un decreto, y la superintendencia de notariales de registro es quien tiene el control alrededor de las notarías. Los notarios tienen que, digamos, adelantar todas las tareas administrativas para el montaje de la notaría, ¿sí? Y en general, dependiendo de una clasificación de notarías que tiene la superintendencia, ese particular tiene que mantener la notaría con los trámites que en ella se desarrollan y que tienen las tarifas establecidas estándar por la superintendencia, ¿sí? Pero es el particular el que, sin mediación del Estado, paga los salarios de los empleados de la notaría y mantiene en términos de infraestructura esa notaría. Entonces es un particular que ejerce una función pública que es la de la llamada fe pública, ¿sí?
Otro particular en ejercicio de funciones públicas es, por ejemplo, los curadores urbanos, ¿sí? Los curadores se presentan a una convocatoria pública, un concurso público para que les sea asignada una curaduría urbana, pero él, digamos, tiene no solo la autonomía, sino la obligación de montar la curaduría y adelantar todos los procedimientos para el otorgamiento de las licencias urbanísticas y entonces es un particular en ejercicio de una función de carácter público. Y entonces esos documentos que van a expedir los notarios, que va a expedir un curador urbano, va a tener la categoría de un documento público. Todo lo demás que no reúna esos requisitos generalmente será denominado un documento de carácter privado. Digamos que el ordenamiento jurídico en el Código General del Proceso ha sido, digamos, lo llamamos jurídicamente positivizado estos términos porque les ha dado, digamos, un rigor al contemplarlos directamente en una norma, ¿sí? Y entonces aquí estamos ante que el Código General del Proceso no solo contempló la definición de ese documento público y privado, pues mejor, contempló la definición del documento, sino que además, digamos, consagró esa diferencia entre el documento público y el documento privado. ¿Qué nos dice el Código General del Proceso? Primero van a ser documentos los escritos, los impresos, los planos, los dibujos, los cuadros. Fíjense que aquí ya nos incorporó unas categorías que antes no consagraba el Código de Procedimiento Civil, y es que también serán documentos los mensajes de datos, las fotografías, las cintas cinematográficas, los discos, las grabaciones magnetofónicas, las videograbaciones, las radiografías, los talones, las contraseñas, los cupones, etiquetas, sellos y en general todo objeto mueble que tenga ese carácter representativo o declarativo que ya vimos. Y también le va a dar una categoría de documento a las inscripciones en lápidas, en monumentos, en edificios o similares. Digamos que lo que intentó el Código General del Proceso fue ponerse al día, digamos, en la vanguardia de todas las nuevas formas que se ha desarrollado en la sociedad para, digamos, para representar o para declarar actos de voluntad, ¿sí? Y como les decía antes, se pensaba en el documento como única y exclusivamente aquello que estaba, digamos, representado en una hoja de papel, y hoy, fíjense todo lo que el Código General del Proceso vino a desarrollar alrededor de la definición de un documento. En derecho, digamos, lo que ha hecho el Código es señalar que entiendo por documento, pero sin ser taxativo, es decir, todo lo que expresamente encontremos acá señalado en el artículo como un documento, no quiere decir que necesariamente deje de serlo. O sea, no solo lo que está aquí son documentos, sino fíjense que aclara que no es un listado estricto, llamamos taxativo, sino que será documento todo objeto mueble que tenga esa vocación de representar o declarar, ¿sí? ¿Qué quiere decir todo esto? Por ejemplo, que fíjense que frente a un contrato implica que yo podría no solo, digamos, celebrarlo en un documento de papel, sino que podría ser otra categoría, otra clase de documento para contratar, para consagrar, digamos, para declarar alrededor de un contrato. Entonces, yo no sé si ustedes
han hecho trámites, por ejemplo, de contratar un plan de celular últimamente. Y hoy le dice la asesora, le dice a uno, entonces voy a darle lectura al contrato y la afirmación que usted haga de sí, de estar de acuerdo, debemos entender que es ya la expresión de la voluntad y será el contrato. Entonces empieza uno por teléfono a escuchar, cláusula primera, el contrato, el plan contrato tendrá valor de tanto, es más, y entonces, ¿está de acuerdo? Sí, y ahí está celebrado el contrato. ¿Cómo entonces entraremos a probar? Seguramente, y es algo que también ¿cómo se llama eso? Le advierten, la palabra le advierten antes, y es que la llamada está siendo grabada y monitoreada. Entonces, ¿cuál será el documento, digamos, que contenga la declaración en relación con ese contrato? Será simplemente una grabación, una telefónica que contenga la llamada donde la asesora me leyó el contrato y yo acepté sin necesidad de tener un documento en papel donde se estampe la firma. Dora está levantando la mano. Dora. Sí, la consideración, Hola. ¿cuál es? ¿Verdad? Y me ha pasado en estos días que la gente trataría de aportar conversaciones vía WhatsApp o, por ejemplo, hoy la fotografía de un documento de contrato, pero esa fotografía, pues, al momento yo diría que de poder aportarla o incorporarla a un eventual expediente, pues genera una serie de cosas porque está mal tomada. ¿Cuál es mi pregunta? ¿Qué restricciones se tienen para el aporte de esta clase de documentos? Porque indiscutiblemente lo son. O sea, ahí me está aportando que hubo realmente un contrato, unas firmas, pero tal como si yo lo fuera a incorporar al expediente, está rodeado de una serie, digámoslo, de reseñas o que no generarían, digamos, en el documento lo mismo que si fuera un aporte físico, un aporte fotográfico. Entonces, frente a, como no, yo no puedo, es decir, negarle la posibilidad de que lo aporte así. ¿Cómo podría, digamos, llegar a sanearse esa situación de ese aporte de esa manera? Listo. Creo que te me estás adelantando un poco y lo que te pediría el permiso es para darte esta respuesta un poco más adelante en nuestra sesión, porque tienes toda la razón. Digamos que constituye documento y digamos hoy son válidos como prueba, ¿sí? Pero todo eso que tú estás viendo en la definición del código va a tener unas condiciones para poder ser aportado, ¿sí? Solamente te voy a responder con un tip que no voy a ahondar hoy en él mientras terminamos de ver esta primera parte para que nos hagamos una idea y entremos a ver estos casos particulares. Fíjense que se ha suscitado muchas discusiones alrededor de las digamos, cintas magnetofónicas o grabaciones. ¿Sí? Y ya ha empezado la jurisprudencia particularmente a sentar unas posiciones alrededor de cuándo dentro del proceso judicial yo puedo tener en cuenta como prueba una grabación. Lo primero es que estamos viendo que según el Código General del Proceso, esa grabación será un documento, ¿sí? Pero ¿qué condición tengo yo para que sea válida dentro de un proceso? Ya ha dicho la Corte Suprema de Justicia en su sala penal y lo ha reiterado la Corte Constitucional, y es que esa grabación solo es válida dentro de un proceso si, primero, yo sé que la otra persona está siendo grabada y ha dado su aprobación para la grabación. O si una de las partes sabe que, o sea,
sabe que está siendo grabada y lo que busca es constituir la prueba de un eventual delito, ¿sí? Hasta ahora solamente les he dado 2 tips. Esto tiene una cantidad, digamos, de condiciones judiciales que denme un poco más para que ahondemos en ellas, pero lo que les quiero decir es, en efecto, alrededor de esta norma que me consagra lo mínimo, digamos, como condicionamiento de una prueba judicial, en este caso la documental, la jurisprudencia es quien ha establecido esas limitaciones para llevar esa prueba a un proceso, ¿sí? Entonces vamos a ver qué características podría tener esa fotografía, qué características deben tener, por ejemplo, esos mensajes de WhatsApp y qué características deben tener, por ejemplo, grabaciones, digamos, magnetofónicas, ¿sí? Fíjense que para solo introducir la discusión que nos ha planteado Dora, leímos el auto de la Corte Suprema alrededor de, recuerden el caso del ex guerrillero Raúl Reyes, ¿sí? Y fíjense que frente a lo que denominábamos correos electrónicos, la Corte nomás en ese auto que nosotros leímos, plantea que para que se tenga en cuenta como prueba no podía ser un mero documento Word que no me permitiera evidenciar que ese escrito había, digamos, viajado en la red, es decir, había sido enviado y o recibido. Entonces, si yo no tengo cómo probar que ese correo electrónico viajó en la red, fue recibido, pues no lo puedo traer como una prueba documental al proceso. En este caso lo rechazó la Corte, recuerden, porque se trataba de meros documentos Word que no probaban una interrelación alrededor de ese mensaje, ¿sí? Entonces, eso para que vayamos viendo que Dora plantea el tema y que vamos a ahondar en él un poquitico más adelante mientras terminemos estas generalidades, y que para eso vamos a apelar muchísimo a la jurisprudencia constitucional y de la Corte Suprema, que han puesto esas limitaciones a esas pruebas documentales. Precisamente en el ejemplo que les ponía en materia de contratos con las empresas de telefonía, por eso les decía, vale como prueba si previamente fui informada o advertida que fíjense que la llamada está siendo grabada. Por eso siempre le coloca a uno la grabación previa. Nos permitimos informar que la llamada está siendo grabada y o monitoreada para calidad del servicio, ¿sí? Pero para calidad del servicio es que yo sé que estoy siendo grabada, y por eso cuando digo sí al contrato, pues es una prueba de que tenía la intencionalidad de celebrarlo, es decir, declaré intención de adquirir las obligaciones derivadas precisamente de ese contrato que celebraron, ¿sí? Y después, en el caso, por ejemplo, de un proceso ejecutivo por una deuda que yo tenga con la empresa de telefonía celular, yo no voy a poder alegar que el contrato tiene que estar en un documento de papel con mi firma porque no existe, ¿sí? Ya me van a decir, usted sabía que estaba siendo grabado, usted contestó sí, si usted sabía que estaba manifestando su voluntad de celebrar ese contrato. Y vale como una prueba documental. Como te decía, Dora, dame un poco más y espero que mañana ya empecemos a ahondar en esas categorías del documento y cómo ese documento tiene unas restricciones para ser aportado al proceso o unas condiciones para que sea tenido en cuenta. En este artículo, digamos que el Código General del Proceso ya contempla esa definición de eventos públicos o privados. Señala que el documento público va a ser el otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones, y aquí es donde les decía, introduce el particular en ejercicio de funciones públicas. Y pone, digamos, ya una primera condición, cómo se aporta ese documento, y es que cuando consiste en un escrito autorizado
o suscrito por el respectivo funcionario, va a ser un instrumento público, y cuando es autorizado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se va a denominar una escritura pública. Cuando estoy, por ejemplo, ante una escritura pública o digamos un escrito autorizado por notario que no sea una compraventa, imagínense lo que se llama para un abogado un poder general. Es decir, yo faculto a otro para que, por ejemplo, administre la total en mis bienes, ¿sí? Y haga lo que quiera con esos bienes. Entonces se llama un poder general y abierto. Y como le estoy dando tanto poder, ese documento tiene que estar elevado a escritura pública. O sea, cumple una formalidad adicional porque le estoy dando amplias facultades para que disponga, por ejemplo, de todos mis bienes y los venda, los arriende o haga lo que quiera, ¿sí? Cuando estoy otorgando un poder para un tema particular, ya no necesito elevar la escritura pública, sino que simplemente entrego un documento que es presentado de manera personal ante el juzgado. Le hago una presentación personal y ya con eso entiendo que fue otorgado el poder, ¿sí? Eso, ejemplo de cómo elevo, digamos, una declaración a escritura pública distinto, por ejemplo, a la compraventa de un bien inmueble. ¿Qué probatorio van a tener, digamos, los documentos? ¿Sí? El Código General del Proceso ya consagró ese valor probatorio, tanto del documento público como el privado. Digamos que antes el Código de Procedimiento Civil solo hacía referencia al documento de carácter privado, señalando que, pues, qué alcance probatorio tenía el público, casi que era absoluto. Aquí ya hay dos artículos que nos dicen cuál es el alcance probatorio precisamente tanto del público como privado. Y nos dice entonces que el artículo 257, los documentos públicos harán fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario, y las declaraciones que hagan los interesados en escritura pública tendrán entre estos sus causavientes el alcance probatorio que señala el artículo 250 del Código, y respecto de terceros se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica, ¿sí? Es decir, nos está diciendo cuál es ese alcance y valor probatorio de todos los documentos públicos, ¿sí? Digamos que frente a los documentos públicos nosotros estamos frente a una serie de presunciones, ¿sí? El documento público se presume que es legal. El documento público se presume, digamos, otorgado en la fecha establecida en el mismo documento, ¿sí? Y señala cómo los debe apreciar el juez. Yo les dije que hacia el final, cuando veamos unos medios probatorios, vamos a hablar de la sana crítica, pero ya les había señalado que es la manera como el juez aprecia el conjunto de las pruebas para tomar su decisión. Y señala el artículo 260 también del Código de Procedimiento que frente a los documentos privados van a tener el mismo valor probatorio de los documentos de carácter público, tanto entre quienes los suscribieron o crearon y sus causavientes con respecto de terceros. Cuando en Colombia hacemos referencia a los causavientes, estamos haciendo referencia, por ejemplo, a los herederos de un fallecido, ¿sí? Entonces, ese valor se le va a dar al privado entre quienes lo firmaron, los
suscribieron o crearon y frente a sus herederos. O sea, va a tener un valor probatorio respecto de los herederos de esa persona que suscribió en su momento el documento y también respecto de terceros. En este punto, digamos, es importante señalar que cuando el código nos habla de quienes lo suscribieron o crearon, no necesariamente habla de las partes, sino que el documento, por ejemplo, lo suscribieron unos testigos y entonces va a tener un alcance probatorio también respecto de los testigos que también suscribieron o firmaron ese documento. El código también nos consagró cuáles son las condiciones frente a las fechas en las que uno puede presumir la existencia del documento y lo denominó la fecha cierta, ¿sí? Y entonces nos señala que la fecha cierta del documento público es la que aparece en el texto, ¿sí? Y la fecha del documento privado se va a contar respecto de los terceros desde que haya ocurrido un hecho que le permita al juez tener certeza de que existe ese documento. Desde la fecha de inscripción, por ejemplo, en un registro público, o desde la fecha de su aportación a un proceso, o la fecha de fallecimiento de algunos que los han firmado el documento. Entonces acá tenemos varias, digamos, unas variaciones frente al documento privado de cuando entiendo qué se suscribió o de qué fecha, o desde qué fecha puedo hacer oponible o puedo reclamar lo que tiene ese documento de carácter privado. Si les parece, mañana iniciamos la sesión explicando cada uno de los condicionamientos que están contenidos en este artículo en relación con la fecha cierta de ese documento privado para que entendamos a partir de cuándo puede ser exigible ese documento, cuándo le puedo decir al juez en un proceso que se suscribió o a partir de cuándo puedo reclamar un derecho derivado, por ejemplo, de ese documento privado. ¿Sí? Por hoy dejaríamos en este punto, reiterándole a Dora que a partir de mañana contestamos sus inquietudes frente a los condicionamientos de esos documentos, particularmente de todos esos que ahora contemplamos y que antes no contemplábamos como documentos, para ahondar desde la jurisprudencia en ese sentido. Entonces nos volveríamos a encontrar mañana y me disculpo nuevamente con ustedes por las fallas técnicas del día de hoy, que mañana mejoraré para poder que fluya nuestra sesión. Amable, mañana. No. Muchas gracias. Hasta luego, feliz tarde. Muchas gracias. Igualmente. Mañana. Gracias, buena tarde. Buenas tardes. La ley del ingeniero nos dice que adelantaría muchísimo trabajo si tenemos planos o un similar de las sedes, tanto de Visita como de Campos, para que nosotros